Hola, queridos amigos. ¿Alguna vez han pensado que lo más aterrador en una familia no es la pobreza, sino cuando bajo el mismo techo, el amor es reemplazado por la crueldad? Tubi, una joven frágil pero llena de coraje, día tras día debe soportar los gritos y los maltratos de una madrastra despiadada. Mientras tanto, su pequeño hermano lindo inocente, pero injustamente acusado de ladrón, vive temblando de miedo. Y así los dos hermanos son expulsados de la casa, que alguna vez fue su refugio. Perdidos en la oscuridad de la noche con hambre y desesperación, podrán encontrar una salida. Mientras tanto, el padre, con el corazón desgarrado, recorre cada rincón buscándolos en vano. ¿Logrará llegar a tiempo antes de que la tragedia caiga sobre ellos? ¿Elegirá Tubi quedarse y luchar por la justicia? ¿O decidirá abandonar todo para buscar una vida nueva? Acompáñennos hasta el final, porque la verdad que se esconde tras esta historia es aún más cruel de lo que pueden imaginar. No olviden dar like y suscribirse al canal para seguir juntos este camino lleno de lágrimas, pero también de esperanza. El viento nocturno silbaba entre los árboles, azotando la piel con un frío que calaba hasta los huesos. Tubi sostenía a su hermano mientras avanzaban por el camino de tierra irregular, con los pies descalzos cubiertos de barro. Ya era tarde, la luz amarillenta de las farolas caía sobre ellos, alargando sus sombras como dos fantasmas errantes. Lindo se llevó la mano al estómago y con voz temblorosa rompió el silencio de la noche. Hermana, tengo mucha hambre. Ya no tengo fuerzas para seguir. Aquel murmullo débil le atravesó el corazón a Tubi como un cuchillo. Se inclinó hacia él, con los ojos enrojecidos, al ver su rostro pálido y los labios resecos y agrietados. En el bolsillo de su chaqueta rota, no había ni una sola moneda. Solo quedaban sus manos entrelazadas, temblando, tratando de darse calor. Tubi tragó las lágrimas, forzó una sonrisa y le dio unas palmaditas en el hombro. Aguanta un poco más, lindo. Seguro que adelante encontraremos un lugar donde refugiarnos. No tengas miedo, nunca te abandonaré. Lindo, con los ojos empañados, la miró con incertidumbre. Pero, ¿y si no encontramos nada para comer? ¿Crees que mamá algún día nos dejará volver? Tubi se quedó inmóvil. La vista se le nubló con lágrimas, pero giró el rostro para ocultarlas. Aquella respuesta, ni ella misma se atrevía a pensarla. El viento volvió a rugir, trayendo consigo un frío desgarrador. El estómago de Lindo sonó débilmente un ruido pequeño, pero cargado de angustia. Los dos seguían arrastrando los pies, como si el mundo entero les diera la espalda. De pronto, a lo lejos, se asomó una luz tenue de un pequeño local al borde del camino. El olor a pan caliente se coló en el aire, haciendo que los ojos de Lindo se abrieran con un brillo desesperado. Tubi apretó con fuerza la mano de su hermano. En sus ojos surgió un destello de esperanza, pero enseguida bajó la cabeza, palpando el bolsillo vacío. Su corazón se contrajo, como si alguien lo estuviera oprimiendo con crueldad. El viento aullaba con furia, los árboles se inclinaban como si lloraran. Tubi, temblando, ofreció a Lindo las bayas silvestres que acababa de recoger. El niño las mordió con desesperación, devorado por el hambre. Pero pocos minutos después, sus labios se tornaron pálidos. La garganta se cerraba y su respiración se volvió entrecortada. «Hermana, Tubi, no, puedo respirar», balbuceó el pequeño con los ojos desbordados de pánico. Tubi quedó paralizada, como si el corazón se le detuviera. Sin pensar, lo abrazó con fuerza, lo cargó sobre su espalda y se lanzó en la oscuridad corriendo, mientras gritaba hasta desgarrarse la voz. «Ayuda, por favor, salven a mi hermano, les ruego salven a Lindo». Los gritos desesperados retumbaban por la calle desierta.
Golpeaba puerta tras puerta con las manos ensangrentadas de tanto llamar. Su voz rota imploraba: «Se lo suplico, ayúdenlo, está muriendo». Pero cada puerta se abría apenas, para cerrarse con frialdad. Miradas de sospecha, cabezas que se negaban sin compasión. Algunos incluso gritaban: «Vete, no traigas problemas a mi casa». Tuvi cayó de rodillas con lágrimas mezcladas al sudor. Y cuando Lindo susurró débilmente junto a su oído: «Hermana, ya no aguanto», ella apretó los dientes, se levantó de nuevo y siguió cargándolo entre sollozos desgarradores. En medio de la desesperación, solo pudo pensar en un lugar, la misma casa que los había echado. Golpeó la puerta como una loca, llorando y gritando: «Mamá, te lo ruego, salva a Lindo. Te suplico de rodillas, abre la puerta». Pero la respuesta fue solo un silencio vacío. El padre no estaba allí. La madrastra había desaparecido. La casa permanecía inmóvil, fría como una tumba. Tuvi se desplomó en el umbral, abrazando a su hermano que apenas respiraba. Con la voz temblorosa, casi quebrada, murmuró: «Perdóname, hermano. Soy tan inútil». Su llanto resonó en medio del dolor. Ante los ojos del espectador, solo quedaba una muchacha frágil y sola, perdida en medio de la tormenta de la vida. Y entonces surge la pregunta que corta la respiración. ¿Llegará un milagro a tiempo para salvar a Lindo? ¿O acaso este es solo el inicio de una tragedia aún más devastadora? Tuvi cayó de rodillas, los hombros temblando, jadeando en medio de la fría oscuridad. Sobre su espalda Lindo se desplomaba con el rostro pálido y la respiración entrecortada. El niño murmuró con voz débil, casi apagada: «Hermana, Tuvi, no puedo respirar». Ese grito ahogado le destrozó el corazón. Ella lo abrazó con desesperación, las lágrimas corrían sin control por su rostro, y sus manos pequeñas temblaban sin saber qué hacer. Había golpeado una y otra puerta suplicando ayuda, pero solo recibió miradas de desconfianza, cabezas que se negaban y voces frías que la echaban: «Vete, no nos molestes». Cada puerta cerrándose. Era como una sentencia cruel que los empujaba aún más al abismo. Cuando sus piernas ya no podían sostenerla, de pronto a lo lejos, un haz de luz de un coche rompió la oscuridad. Tuvi se quedó inmóvil, sintiendo por un instante que un milagro estaba frente a ella. El vehículo frenó de golpe. Un joven bajó apresurado. Alan. Sus ojos se abrieron con impacto al ver la escena: una muchacha delgada, abrazando a su hermano al borde del colapso, implorando con la mirada. «Dios mío, ¿qué pasa aquí?», gritó mientras corría hacia ellos. Tuvi levantó la vista, el rostro manchado de tierra y lágrimas. Con la voz quebrada, apenas pudo decir: «Por favor, sálvelo. No puede respirar. Se lo ruego». Las lágrimas caían mezclándose con el polvo de sus mejillas, brillando bajo la luz del coche. Su cuerpo entero parecía derrumbarse, aferrándose a la única esperanza frente a ella. Alan no perdió tiempo. Levantó a Lindo en brazos y lo colocó en el asiento trasero. Miró a Tuvi con firmeza y le dijo con voz segura: «Rápido, los llevaré al hospital. Tranquila, el niño estará bien». Dentro del coche, Tuvi apretaba la mano de su hermano con todas sus fuerzas. El llanto la desbordaba. Todo el dolor, la humillación, la impotencia de haber sido rechazada por todos, estallaba en ese instante. Y en medio de esa tormenta emocional, entendió una verdad amarga: la vida puede ser cruel y fría. Entre tanta indiferencia, ¿quién tiende realmente la mano? Alan, un desconocido, era el único milagro en medio de la desesperación. Con la voz rota murmuró entre sollozos: «Gracias. Si no fuera por usted, ya no tendríamos esperanza». Alan, con la voz grave pero firme, respondió: «No digas nada. Confía en mí. No dejaré que a tu hermano le pase algo». Entre lágrimas y gratitud,
El corazón de Tubí se oprimía con más fuerza. Veía con claridad la frialdad del mundo, la presión de una vida sin compasión. Pero por lindo, sabía que debía resistir. Podía soportar la humillación, podía sacrificarse con tal de que su hermano siguiera con vida. Y mientras sonaban las sirenas a lo lejos, la historia dejaba al espectador con un nudo en la garganta. ¿Es Alan solo un ángel pasajero en sus vidas? ¿O será el comienzo de un nuevo destino, quizá tan turbulento como lo que han dejado atrás? Tubby apretaba con fuerza la mano frágil de su hermano. Lindo yacía inmóvil con la respiración entrecortada y los labios amoratados. Entre sollozos, con la voz temblorosa como en una plegaria, susurró: «Hermano, aguanta, no me dejes, todavía nos tenemos el uno al otro». Alan, mirando por el retrovisor y viendo el rostro empapado en lágrimas de Tubby, sintió que el corazón se le encogía. Apretó el volante con fuerza y con voz firme dijo: «Resiste, si llegamos a tiempo al hospital, tu hermano se salvará». El hospital apareció a lo lejos. Alan frenó en seco, abrió la puerta y sin pensarlo corrió hacia urgencias cargando a Lindo en brazos. Tubby lo siguió cayendo de rodillas frente a la puerta de la sala, con lágrimas que se mezclaban con sus súplicas desesperadas. «Por favor, salven a mi hermano. Se los ruego, no lo dejen morir». El personal médico empujó rápidamente la camilla hacia adentro. La puerta de emergencias se cerró de golpe con el cartel rojo colgando. Tubby se desplomó sobre el suelo frío, sus delgados hombros temblando sin control. Alan se inclinó, posó una mano en su hombro y con voz grave serena le dijo: «Confía, él va a estar bien». Pero en los ojos de Tubby todavía ardía el miedo, la huella del rechazo que había sufrido allá afuera. Entre sollozos quebrados murmuró: «Si tú no hubieras aparecido, nadie más nos habría ayudado. Este mundo es tan frío, tan cruel, pero por lindo, lo soportaré todo. Haré lo que sea, mientras mi hermano viva». Đi sợ vách tường có tai đầy tầm này.